no había ninguna manera como aquella noche del 19 de septiembre de 1980 el peleador galés Johnny Owen le ganara al poderoso Lupe Pintor, al Grillo de Coajimalpa. Johnny Owen terminó muerto en el ring en el round 12 ante los puños de don Lupe Pintor, y no había ninguna forma, ninguna manera de que Owen tuviera una posibilidad real ante el imponente campeón mexicano. Físicamente, don Lupe Pintor era brutalmente más fuerte que Owen, mucho más curtido. El físico de Owen se veía muy frágil a comparación con el imponente físico que ostentaba don Lupe Pintor. Johnny Owen, cuando se enfrentó a Lupe Pintor, ostentaba un récord de 25 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, 2 derrotas, una derrota por decisión y un empate. Owen era un soñador que jamás había salido de Europa. Toda su carrera la realizó en Inglaterra y una sola vez peleó en España. Johnny Owen tenía un interesante futuro en el peso gallo, pero no era un boxeador consumado ni una figura. Era prácticamente un boxeador desconocido, y todos nos preguntaríamos qué diablos le pasaba por la cabeza a Owen al querer retar a una leyenda consumada, una leyenda mexicana del boxeo como lo era don Lupe Pintor. Se dice que cuando le ofrecieron esta pelea a don Lupe, Pintor no la quiso aceptar. Guadalupe Pintor dijo que no tenía nada que hacer peleando contra un desconocido como Owen, que su récord era muy inferior y que no tenía nada de experiencia internacional. En resumidas cuentas, don Lupe Pintor no estaba para pelear con desconocidos. Al parecer, aquí había más que un título de por medio. Aquí había un motivo más grande que el dinero respetable público, y es que la realidad era que Johnny Owen admiraba profundamente a Lupe Pintor. Incluso en sus últimas peleas, Owen estaba imitando el estilo del Grillo de Coajimalpa, ya que le encantaba su manera de pelear, siempre al frente sin tener miedo de recibir caña en la cara. Don Lupe Pintor en ese tiempo venía de empatar en Japón con el campeón japonés Eijiro Murata, pelea que se luchó hasta los 15 rounds y que fue declarada como un empate, porque eso sí, para ganar en Japón hay que noquear en Japón, y esa noche simplemente Pintor no pudo noquear, pero sí que estuvo presionando al japonés durante toda la pelea, un empate que sabía a victoria. Don Lupe también venía de ganarle al legendario Carlos el Caña Zárate en una apoteótica decisión dividida, una pelea que dividió a México en dos bandos. Lupe Pintor en ese tiempo ya era una leyenda conocida por su poder noqueador y por representar fielmente lo que era el estilo mexicano. Johnny Owen realmente admiraba al boxeador mexicano y quería tener un buen maestro, y qué mejor mexicano que don Lupe Pintor para aprender de él en carne viva en una gran pelea. Johnny Owen quería pelear con su ídolo a como diera lugar, así que él y su familia presionaron y se empeñaron, presionaron duro a sus representantes y a los manejadores de Owen para que les consiguiera a como diera lugar la pelea contra el ídolo de su hijo, así que le ofrecieron el doble de dinero a don Lupe Pintor, y este accedió inmediatamente al desafío, pero con una condición, de que la pelea no se llevara a cabo en Inglaterra, sino que se llevara a cabo en México o en Estados Unidos, ya que don Lupe estaba muy desconfiado después del atraco que sufrió en Japón con Eijiro Murata. A Lupe Pintor realmente le tocó en su psique empatar esa noche. Johnny Owen simplemente quería pelear con su ídolo, así que no le importó viajar hasta Estados Unidos para hacer la pelea. Así, su sueño se hizo realidad de tanto y de tanto insistir. La pelea sería llevada a cabo en 1980. Y esta vez Johnny Owen estaba yendo más lejos que en sus sueños más salvajes. La admiración de Owen por Pintor era tal que inclusive un día antes de pelear, Owen y su familia fueron hasta el hotel donde don Lupe Pintor estaba hospedado para tomarse unas fotografías y recibir un autógrafo de su ídolo mexicano. La prensa de ese tiempo redactó que este encuentro fue en muy buena lid, donde ambos boxeadores se mostraron bastante amistosos entre ellos. El sueño de Owen por fin se hizo realidad. Owen estaba feliz porque por fin pelearía contra su ídolo, y si pegaba un buen golpe hasta campeón mundial podría llegar a ser esa misma noche.
Owen entrenó como nunca para esa pelea y llegó en la mejor condición físico-atlética de su vida. Corrió maratones, hizo mucho sparring y según él y su equipo habían realizado el trabajo físico más completo y profesional de su vida. Llegó pues el día del combate y todo el entrenamiento que realizó Owen realmente se notaba en la batalla. Desde el primer round, Owen le faltó el respeto a Don Lupe Pintor, haciéndole ver que no le tenía ni una pizca de miedo. Don Lupe no quería perder su título y desde el cuarto round empezó a boxear más como nos tenía acostumbrados. Don Lupe retrocedía mucho y esperaba a que Owen avanzara. Owen no pegaba duro, así que Pintor recibía golpes en la cara y en el cuerpo, sabía cómo recibirlos y en el momento preciso lanzaba tremendos contragolpes que sacudían toda la humanidad de Owen. Los golpes de Pintor se hacían sentir cada vez más y más, pero Owen no podía rendirse. Era un guerrero y un guerrero va hasta el final. Owen no era un deportista, mi querida audiencia. Owen era un guerrero listo para ir a la distancia sin importar dar la vida en el ring y Pintor lo sabía. Pintor sabía que si esta pelea se le complicaba más y que si esta pelea se le iba a la distancia perdería su campeonato mundial. Pintor no podía perder su campeonato mundial contra este entusiasta desconocido, no podía perder, así que empezó a golpear a Owen como si realmente lo quisiera pulverizar. Pintor pegaba con todo el poder de un toro embravecido, pero Owen simplemente no se caía. Por más que le pegaba a Pintor, Owen no se caía. Incluso llegaron momentos donde Pintor se cuestionaba la efectividad de su poder. Owen resistía estoicamente y en el round 10 dejó de ver. Owen se había quedado ciego del ojo derecho, pero por valentía no decía nada. Los doctores no se dieron cuenta porque Owen no les dejaba revisarlo. Las costillas de Owen estaban fracturadas y casi ciego, pero aún así el valiente Owen se mantenía en pie. Ya en el 12º round, Owen cayó por primera vez, pero su corazón de guerrero hizo que su cuerpo se sobrepusiera a cualquier dolor. Owen se levantó para recibir cada vez más y más castigo brutal de Pintor. Y de una buena vez, Pintor lo conectó y Owen cayó a la lona de una manera terroríficamente dramática. Y esta es la imagen de un valiente hombre que murió en un ring de box, demostrando que este deporte, como buen deporte de contacto, es potencialmente mortal. Era el 12º round. Owen no llegó a la distancia porque murió antes de lograrlo. Owen quedó tendido en la lona sin vida y lo peor del asunto es que la gente del público le gritaba burlas y humillaciones por perder contra un mexicano. Entre gritos xenófobos y burlas sardónicas, los doctores llegaron con la camilla y se lo llevaron al hospital de urgencias. El 19 de septiembre de 1980, el campeón gallo del CMB, Lupe Pintor, vivió el drama en carne viva, la muerte del galés Johnny Owen, quien también lo admiraba. Ambos gladiadores boxearon en un cruel espectáculo de 12 rounds de una pelea pactada a 15. Owen cayó 2 veces en el round 12 y ya no se pudo reincorporar jamás. Estaba inconsciente. De emergencia, el galés fue llevado al hospital donde fue operado urgentemente. Estuvo en coma hasta que murió después de 2 meses agonizantes. La prensa y la fanaticada de Inglaterra se lanzaron en llanto ya que su joven peleador demostró una bravura sin igual. La muerte de Owen afectó tanto a la sociedad de Gales que en el 2002 el gobierno le hizo una estatua de bronce que recuerda su valentía y su corazón en el cuadrilátero. Ese día que develaron la estatua del joven Owen, Don Lupe Pintor fue un invitado de honor. Un día muy emotivo donde Don Lupe conoció a los padres de quien mató en el ring. Los padres se portaron muy bien con Don Lupe. Ellos mismos dijeron que no le guardaban ningún rencor a Don Lupe por haberles matado a su hijo, ya que Don Lupe era el ídolo de su hijo y ellos lo apoyaron en esa decisión para que cumpliera su sueño. Los padres de Owen se sentían muy orgullosos de su hijo, porque según ellos Owen murió como siempre quiso, con honor, de pie y en el ring, practicando el deporte que más amaba, el box. Impactante historia, respetable público, y si te está gustando el video, regálame por favor un like y al terminar de ver este video compártelo por favor con un amigo. Esta pelea nos demuestra que no puedes jugar boxeo, que puedes jugar fútbol, puedes jugar básquetbol, puedes jugar otro deporte, pero no puedes jugar boxeo. El boxeo es cosa seria. Un deporte para hombres que están dispuestos a morir peleando. Sin duda alguna, Johnny Owen mereció el homenaje que le hicieron en su país,
Todos los boxeadores que han muerto en un ring se merecen una estatua y se merecen la inmortalidad y todo nuestro respeto. Don Lupe Pintor, después de esta pelea, continuó con una racha ganadora hasta que se topó con pared al enfrentarse 2 años después al puertorriqueño Wilfredo Gómez, quien le arrebató su campeonato en una pelea histórica. El legendario boxeador puertorriqueño le arrebataría el título mundial Super Gallo por nocaut en el round 14 de una pelea pactada a 15, título que recuperaría después ante Juan Mesa en México, en el Palacio de los Deportes. Después de Mesa, Don Lupe volvió a perder el título mundial y esta vez ante la bestia tailandesa Samart Payacarón, pelea que se llevó a cabo en Bangkok, en Tailandia. Don Lupe salió noqueado en el round 5 en una pelea pactada a 12 rounds. Después de esta pelea y de haber perdido su título de nuevo, Pintor cayó en una espiral de derrotas hasta que decidió retirarse en 1995. La pelea que tuvo contra Johnny Owen ha sido la pelea más triste que tuvo en toda su carrera el Grillo de Coajimalpa. No puedes jugar boxeo. Respetable público, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por regalarme su atención y su preciado tiempo. Lo aprecio de todo corazón. Tenemos muy buena química con nuestra comunidad boxística y les estamos muy agradecidos por sus muestras de cariño. Regálame un like y comparte este video si lo encontraste entretenido. Mi Richie, muchas gracias por ser mi socio en este super canal y gracias a Dios que tengo un hermano tan fregón como tú. Sin tu mano, este canal no sería el éxito que es. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada, mis amigos.